el religioso pide para que la acción de Dios venga de Dios y le imparta la bendición. Escuche, el siervo de Dios clama porque Dios esté en él. Y esto les parece mucho o raro o imposible a muchos, pero esto es lo que realmente enseña la palabra. El religioso clama porque la bendición venga. El Hijo de Dios, el siervo de Dios, clama porque Dios permanezca aquí adentro. Y desde adentro, escuche bien, Dios obrando nos transforme para que nosotros por fuera lo manifestemos. Nunca esperes que la bendición venga de allá, porque la bendición está aquí. ¿Te puedes tocar aquí adentro? ¿Te puedes tocar aquí adentro? Sí. ¿No te quieres tocar aquí adentro? Tócate aquí adentro, tócate. Porque aquí adentro es en donde Dios quiere morar. Las bendiciones, escucha, si tienes a Dios aquí adentro, entonces las bendiciones vienen de adentro y hay que mostrarlas afuera. Nuestras acciones tienen que ser coherentes con lo que nosotros tenemos aquí adentro, gobernando aquí en nuestro corazón. Mira el texto de la palabra de Dios, Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre, dice nuestro Señor Jesús, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, porque Jesús vino y nos consoló trayéndonos salvación, pero Él habla de otro consolador para darnos más. Y dice, para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué? Porque Jesús venía solamente por un tiempo. Jesús ascendió a los cielos. El Padre lo subió y lo sentó a su diestra. Está sentado Jesús gobernando con el Padre a su diestra. Y nosotros, los hijos de Dios, seremos también sentados a la derecha del Padre juntamente con nuestro Señor Jesús. Pero nos dice nuestro Señor Jesús que nos dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Y dice, el Espíritu de verdad. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mas si me fuere, os lo enviaré. Escuche lo que dice Jesús: mas si me fuere, os lo enviaré. Nuestro Señor Jesús se fue, pero no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo. Y escucha, el Espíritu Santo no es para que ande rondando por ahí como los demonios que no tienen un lugar en donde habitar. Los demonios escogen lugares oscuros, polvorientos, escogen lugares de maldad para habitar, porque no tienen un lugar, porque ellos fueron arrojados sobre la faz de la tierra. Cuando estaban, escucha, cuando estaban en los cielos con el Padre, tenían un lugar en donde habitar, pero al ser arrojados sobre la faz de la tierra, no tienen un lugar. Y usurpan muchas veces un lugar que no les corresponde y se posesionan de las personas para atormentarlas, para hacerles perder la salvación, para que no conozcan la verdad. Y viven muchas veces en las personas. Pero escucha, Dios nos diseñó a nosotros para que en nosotros Él morara. Lo que Jesús está hablando es de la venida del Espíritu Santo, pero no para que ande flotando aquí en el aire como muchos se imaginan, como muchos presuponen o creen. No es así. Escucha, el Espíritu Santo tiene que morar aquí adentro. Esta es su habitación. Tócate aquí por favor, y declara: esta es la habitación del Espíritu Santo.
Aquí moras, Espíritu Santo. De aquí no quiero que salgas. Conmigo quiero que te quedes siempre. Siempre. Muchas personas quieren bajar al Espíritu Santo para que obre algo. Muchas personas le hablan al Espíritu Santo para que nos mande alguna bendicioncilla. Escuche, todas las bendiciones del Señor las tenemos aquí si nosotros creemos en la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hizo de enviarnos al Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver enseñanza y vamos a corroborar a través de la misma palabra de Dios lo que yo le estoy hablando. Usted no está escuchando voz de hombre, usted está escuchando voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo vamos a leer. La predicación tiene que estar sustentada en la palabra de Dios. Si la predicación, por muy hermosa, por muy elocuente y por muy poderoso que sea el que la declara, si no emana de la palabra de Dios, escuche, podrá parecerle muy bueno a usted, pero nunca le traerá vida eterna. Lo único que trae vida eterna es la palabra escrita, la que necesitamos, y es la que nuestro espíritu necesita para tener vida y vivir fortalecido. Escuche, vamos por favor a Hechos 5, versículos 3 y 4. Algo que nosotros tenemos que entender. El Espíritu Santo es Dios. Quizás para muchos, sí, esto no tenga nada de raro y por supuesto que ya lo cree. Pero este es el texto en donde se sustenta lo que usted cree. Y dijo Pedro en Hechos 5, versículos 3 y 4: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es probable que usted se acuerde de esta historia. No se la voy a contar toda. Solamente les recuerdo que Ananías y Zafira, su esposa, eran creyentes y ellos tenían una heredad y la vendieron. Y ellos dispusieron dársela al Señor, pero mintiendo. Así que entonces fueron y entregándolo al siervo de Dios, el total de la venta, le dicen que eso era todo. Pero ellos ya habían tomado para sí de lo que ellos habían dicho que era todo. Escuche, nosotros tenemos que aprender algo muy claro. Si mentirle al hombre es malo, mentirle a Dios trae consecuencias terribles para nosotros. Quizás alguien diga, pues yo le he mentido muchas veces y no he caído muerto. Pues es que hay muertos que se entierran 50 años después y siguen viniendo a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque viven en una mentira, porque desgraciadamente le han mentido a Dios. Escuche, necesitamos salir del mundo de mentiras en las cuales el enemigo nos ha metido. Si usted se fija, el texto dice, contestando Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo? Escuche, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que le queremos hacer más caso al que está afuera y que no tiene habitación que al que tiene habitación y está aquí adentro. No nos damos cuenta que nosotros lo echamos fuera. No nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que nos estamos coartando, los que nos estamos limitando las grandes bendiciones de nuestro Dios. Nos metemos en escasez porque desgraciadamente no nos hemos dado cuenta que no hemos hecho lo correcto o no nos queremos dar cuenta. Dios tratando con nosotros, Dios tratando de limpiarnos, Dios queriendo transformarnos y nosotros neciamente manteniéndonos en la misma posición. En el interior no hay cambios, pero en el exterior, amén, aleluya, hermano, Dios lo bendiga. Y cuando menos espera, escuche, lo traiciona el inconsciente y le sale, le surge el ser interior que realmente tienen y wow, ¿qué tal?
contra cualquiera, palo. No hay un corazón cristiano. No hay una mente cristiana que se manifieste. Pero nos acordamos de las apariencias y otra vez, ay Dios, tomamos nuestra posición. Escuche, nosotros tenemos que darnos cuenta que así como sucedan las cosas adentro, tienen que resultar por fuera. Pero para que haya una transformación adentro, necesitamos darle lugar al Espíritu Santo. Nos quedó, escuche bien, una gran bendición de la religión en la que antes estuvimos. Le voy a decir por qué. Porque aprendimos a pedirle a Dios y a creer que Él nos bendice. Y por eso muchas veces recibimos bendiciones, porque desde antes ya creíamos. Venimos a la iglesia cristiana y nos sustentamos en la palabra, y entonces sabemos por qué Dios nos bendice y entendemos por qué nos quiere bendecir, porque nos ama, y sabemos por su palabra que tiene su poder dispuesto para nosotros. Pero escuche, desgraciadamente también trajimos algo muy malo: vivir de las apariencias, vivir solamente con lo que los demás ven. Escuche, si el Espíritu Santo está dentro, el Espíritu Santo es el primero que se da cuenta que estás mal, que tienes que ser coherente adentro con lo que tú presentas por fuera. Tienes que darte cuenta que al que primero contristas es al Espíritu Santo. Y si amas a Dios, entonces de adentro, escucha bien, tiene que venir la decisión de que haya un cambio. Porque si hay un cambio por dentro, lo de afuera va a ser modificado. Pero si no hay un cambio por dentro, escucha, por mucho que tú quieras aparentar, tarde o temprano va a surgir el demonio que te gobierna. Tarde o temprano vas a empezar a manifestar las obras de las tinieblas en tu vida. Tarde o temprano vas a empezar a hablar de los demás. Tarde o temprano vas a empezar a hablar en contra de la iglesia. Tarde o temprano vas a estar decepcionado de las cosas que has visto y que Dios hace. Pero como vives una vida de mentiras, entonces llegas a creer que todo mundo está en la misma mentira. No es así. Ananías y Zafira creyeron que todo mundo daba, pero todo mundo, igual que ellos, se quedaba. No es así. Yo pregunto, ¿por qué ellos sí murieron? ¿Por qué sí cayeron? ¿Y por qué los demás no? Escucha, cayeron porque era necesario el testimonio. Por eso está escrito, para que no te pase lo mismo que a ellos, para que tengas la oportunidad a través del arrepentimiento de reconciliarte con Dios, y que el Espíritu Santo, escuche, tome control realmente dentro de ti y cambies. Al Espíritu Santo, escucha, no le impresiona todo el pecado que cometes o haces. Lo que le impresiona es que no lo puedas ver, no lo puedas sentir, no puedas ver su misericordia y no la busques. Porque déjame decirte algo muy tremendo. Te dije que no le impresiona todo lo que has hecho, porque el Espíritu Santo siempre te va a llevar al arrepentimiento de todo, sin importar qué es lo que hayas hecho, para que el Padre te perdone, limpiándote con la sangre poderosa de su Hijo Jesús. Esa es la obra perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero debemos de vivir, escucha, bajo una sola verdad: la verdad del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque Jesús nos dijo que nos enviaba el Espíritu de verdad, y debemos de ser coherentes entre lo que creemos
y lo que vivimos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros debemos de estar sustentados en la verdad. El Espíritu Santo es Dios. La palabra lo aclara. Dice: no has mentido a los hombres, le dice Pedro a Ananías. Has mentido a Dios. Si usted se fija, Pedro dice primero: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego dice: no has mentido al hombre sino a Dios. La palabra a través de Pedro nos está confirmando que Dios y el Espíritu Santo son lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo no es una entidad ajena a Dios, pero que le sirve a Él. No es así. El Espíritu Santo es Dios. Hay religiones encargadas de desvirtuar al Espíritu Santo y decir que es una energía. No es una energía. Y lo vamos a seguir viendo. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Lo podemos entender claramente en su palabra. Dios ha escogido expresarse a sí mismo como Padre hacia la humanidad, como Hijo y como el Espíritu Santo. Son tres expresiones de tres personas con tres personalidades diferentes, es cierto, pero con todo los tres son una. Nos debe de quedar completamente claro. ¿Creen que si Dios son tres personas, entonces tiene tres cabezas? Y solamente los monstruos tienen tres cabezas. Así que burlonamente se mofan algunos religiosos de la figura de nuestro Dios. Escucha, no son tres cabezas, son tres personalidades para manifestarse en favor de nosotros. Y justamente hay algunos que no lo entienden y lo descalifican de esa manera. Pero eso sí, cuando te hablan de lo demás, completamente religiosos. ¿Por qué razón? Porque la religiosidad, escucha, siempre te va a enseñar a vivir de las apariencias. Aparentemente crees en Dios, pero en el fondo lo desvirtúas, no lo aceptas. Ese es el problema de los religiosos. Y lo peor de todo, ellos son los que dicen que nada más ellos se van a ir al cielo y los demás no nos vamos a ir a menos que pertenezcamos a ellos. Escucha, Dios nos libre de pertenecer a alguien que no sea Dios. Amén. El Espíritu Santo, escucha, es un don, y es un don que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Hechos 2 versículos 38 y 39. Cuando una persona cree en Jesús y recibe la salvación que Él ofrece, el Espíritu Santo viene a vivir en el corazón del creyente, desde donde le imparte la vida espiritual. Escuche, si usted quiere ser espiritual, por favor, no se ponga a practicar qué tal se ve de rodillas. No piense qué tal lo están viendo los demás cuando usted está levantando las manos. ¿Qué tal lo escuchan los demás cuando usted, orando por un enfermo, sabe declarar la palabra de Dios bien chida? Por sus llagas hemos sido todos curados. Y le pone, ¿verdad? Mucha verdura al caldo, ¿verdad? Y un buen hueso para que quede exquisito. Impresiona a los demás, pero escuche, Dios no es impresionado por esto. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo va a impartir la verdadera espiritualidad que usted necesita, la que Dios quiere ver. La persona piadosa auténticamente, pero no la que hace la cara de piadoso. El piadoso que hace las obras, el piadoso que trabaja para el reino, el piadoso que sabe vivir a los pies de Dios. Dice el texto, Hechos 2 versículos 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y
recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto es nosotros, porque nosotros no estábamos cerca, aunque no sé qué tan lejos, porque escuche, con las dispersiones que hubo de judíos por todo el mundo, entre nosotros yo le aseguro que hay un montón de descendientes judíos que ni sabemos. Pero escuche, la importancia no es ser judío, la importancia es la promesa de nuestro Señor Jesús, tenerlo a Él, tener linaje. Escucha, hay gente que se jacta de sus apellidos, es un linaje mundano. A nosotros lo que nos importa es el linaje divino. Aceptar al Padre como nuestro Padre, al Hijo como nuestro Salvador y al Espíritu Santo como el que guía nuestros pensamientos y nuestro corazón para que vivamos en la voluntad de Dios. Entonces tenemos linaje porque somos hijos del Altísimo. Tenemos su apellido, no sé cuál es, pero tenemos su apellido. Si usted se fija, el texto tiene ordenanza. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros debemos aprender a sujetarnos a la palabra de Dios. Está diciendo claramente: arrepiéntanse, y está dado una orden: bautícense. Esto es, sométanse legítimamente a las ordenanzas de Dios. No decidan vivir su vida como ustedes creen conveniente. No. Sométanse a la palabra de Dios para que, sometidos en la palabra de Dios, reciban por obediencia la promesa. Mire lo que dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro está diciendo: bautícense en el nombre de Jesús. Cuando Jesús bautizó, fíjese bien, cuando Jesús ordenó el bautismo, Jesús lo ordenó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jesús fue ascendido a los cielos, y ahora Pedro está ordenando que se bautice en el nombre de Jesús. Bautizarse en el nombre de Jesús no quiere decir que quedan excluidos el Padre y el Espíritu Santo, porque no hay celo entre ellos. Y Pedro sabía perfectamente que los tres eran uno. Pero hay que entender a veces el momento en el cual fue escrita la palabra. Y déjeme decirle que Pedro está acentuando el que las personas se bauticen en el nombre de Jesús, porque en el tiempo en el cual él estaba compartiendo la palabra, la gente creía en infinidad de profetas, y la gente estaba buscando en todos lados al ungido, al Mesías. Pedro lo que está diciendo es: el Mesías es Jesús, el ungido es Jesús, el Salvador es Jesús. Por eso bautícense en el nombre de Jesús. Esto es, entren al orden divino de las cosas celestiales a través de Jesús. Y está diciendo algo maravilloso. Dice: y a través de arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Tú estás aquí porque Dios te ha llamado. No estás aquí por casualidad. Dios tiene planes para tu vida, y los planes de Dios son de grandes bendiciones para ti. Pero tú tienes que entender algo: el ser cristiano implica cambiar cosas, implica cambiar también pensamientos, modificar tus acciones. Tienes que salir de tu forma pasada de vivir y de tu forma pasada de pensar a una forma nueva de vivir, en donde Cristo gobierne tus pensamientos, y todos tus pensamientos pasados sean llevados a la cruz y puestos a los pies de Jesús, para que vengan
tiempos, escucha, de refrigerio. Esto es, tiempos en los cuales tú muestres que ahora eres una persona completamente diferente. No podemos, escuche, conociendo al Señor, mantenernos igual. No podemos seguir siendo las mismas personas. Debemos de tener el entendido de que sí, ciertamente nos equivocamos, pero cuando comprendemos el error, corremos a los pies de nuestro Salvador para que nos perdone. Nos reconciliamos con el Espíritu Santo para que dentro de nosotros, escuche, la voluntad de Dios sea la que nos gobierne y no lo que nosotros creemos. Que no nos gobierne lo que el mundo nos ha implantado para que no sigamos la corriente de este mundo. Nos es indispensable, escuche, modificar nuestros pensamientos. El Espíritu Santo hace una obra personal en nosotros. En la vida personal del creyente, para sí mismos y para el servicio, el Espíritu viene a morar dentro del creyente para ministrarle personalmente. Todo mundo quiere entrar a la presencia de Dios, escuche bien. Todo mundo quiere entrar a la presencia de Dios, porque de alguna manera quiere su poder. Pero no tenemos nosotros potestad para decidir entrar. En lo que sí tenemos potestad, escuche bien, es en dejarlo entrar a Él en nosotros. Usted no tiene potestad para entrar a la presencia de Dios. Si no tiene potestad para entrar a la presidencia municipal, tiene que llegar con la secretaria y decirle: ¿me puede recibir? Tiene que llegar con la secretaria y decirle: tengo cita. Usted no llega a la presidencia municipal y abre la puerta y se mete, ¿verdad? A menos que sea parte de ellos. Pero no estoy hablando de eso, ¿verdad? Usted me entiende. ¿Quién tiene potestad para entrar a la presencia del Padre? Nuestra potestad no es para entrar. Pero es que yo sí oro, es que yo sí leo, es que yo soy ungido, yo comparto la palabra a multitudes. Escuche, eso no nos da potestad para entrar a la presencia de Dios. La potestad que sí tenemos y con seguridad podemos ejercer es decirle: entra, gobierna, cámbiame, transfórmame, perdóname, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Esa potestad sí tenemos. Pero escuche, es la potestad que no queremos ejercer, porque estamos tan complacidos con la forma de ser que tenemos, que no nos importa si herimos a los demás, que no nos importa si dañamos aún hasta los que amamos, pero nos quedamos necios, ensoberbecidos, siendo lo que somos. De hecho, escucha, muchas veces no cambiamos por temor a que los que están a nuestro alrededor vayan a pensar mal de nosotros o hasta nos empiecen a gobernar. Escucha, se nos debe de quitar ese tipo de temor, porque en el momento en el cual el Espíritu Santo toma autoridad sobre ti, de seguro el poder del Espíritu Santo en ti se va a desencadenar. ¿Para qué? Para que toques a las personas que están a tu alrededor y también sean transformadas como tú. Nos es indispensable, dejar que el Espíritu Santo nos transforme, porque primero necesitamos ser cambiados nosotros para que sea cambiado nuestro hogar. No puede cambiar nuestro país, escuche, si los hogares de los mexicanos siguen siendo los mismos. La corrupción del pueblo mexicano, escucha, está dentro de los hogares. La vemos fuera, pero todos los delincuentes tienen casa. Todos los delincuentes tienen progenitores. Y la corrupción desde hace años se empezó a diseminar, empezó a contaminar familias. ¿Por qué? Por no someterse a la palabra de Dios, por ser más religiosos que espirituales. Lo sabes bien. Los delincuentes salen, ¿verdad? Y antes de ir a hacer sus fechorías, primero, ¿verdad?, se persignan y hasta rezan, y trae su estampita aquí de su santo para que los proteja. ¿O no es cierto eso? Escuchen, en el norte del país, no sé si algunos han tenido oportunidad de viajar. Yo viajo por carretera
seguido y me encuentro un montón de capillas que las personas que hacen el mal han levantado para tener la protección de esos santos. ¿Quién los ha engañado a ellos? ¿El Espíritu Santo? No. Los ha engañado Satanás también, así como engañó a Ananías y a Zafira. ¿Y cómo viven? Religiosamente bien. Buenas fiestas en los bautizos, buenas fiestas en las bodas. ¿Por qué razón? Porque la apariencia es lo que los domina. Para que haya un cambio, escuche bien, el cambio tiene que empezar en nosotros para que se manifieste en el hogar. Para que nuestro hogar, escuche, sea visto por los demás y los demás hogares empiecen también a ser diferentes. No podemos esperar que en nuestro país haya una cosecha diferente a lo que se ha sembrado. Por eso necesitamos empezar a sembrar para que nuestro país empiece a cosechar algo diferente. No podemos pensar en vivir una vida diferente si nosotros seguimos siendo los mismos. Tenemos que cambiar primero nosotros para que nuestra vida, entonces sí, escuche, la vivamos diferente. Hay gente que vive completamente equivocada y aún conociendo la palabra de Dios. Vea Hechos 7, versículo 48. Aprenda esto bien claro. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos humanas. Dios no habita en templos hechos de mano. Es tajante, es claro. Usted no tiene que irse a meter, como los ignorantes de la palabra de Dios, a una capilla, a un templo, a una catedral para encontrarse con Dios. Dios no habita ahí. Hechos 17, 24 al 25, mire lo que dice la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si se necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios, escuche bien, no necesita veladoras ni que compre indulgencias. Usted lo que necesita es a Dios. Nosotros lo tenemos que entender. Tenemos que salir de la ignorancia que nos fuere dada y tenemos que venir a la palabra de Dios para heredársela a nuestros hijos. Si nosotros ya fuimos afectados, nosotros no debemos de persistir con el error. Nosotros debemos de compartirles a nuestros hijos la verdad para que nuestros hijos vivan en una bendición completamente diferente y nueva y que venga del Altísimo. Primera de Corintios 3:16. Grábeselo en la mente, escríbalo ahí en su Biblia, en el disco duro de su teléfono, de su computadora. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguien tenía duda de que nuestra potestad no es entrar, sino de dejarlo entrar, yo creo que con esto se le quita. Aunque hemos oído a grandes hombres de Dios haciéndonos la invitación de entrar, escuche, la palabra de Dios y Dios mismo nos hace la invitación a dejarlo entrar a Él. No sé qué sea más espectacular para usted, si entrar a la presencia de Dios y ver su magnificencia, a dejarlo entrar a Él y que haga una obra magnífica en su vida. Porque sin duda, si usted entra a su presencia, capaz que salga igual. Pero el tenerlo adentro de nosotros nos da la seguridad de que podemos ser cambiados.
Si algo necesitamos es entender que la palabra nos invita a que lo dejemos entrar. Déjalo entrar. Deja que te gobierne. Deja que te dirija. Romanos 8, versículo 16. El Espíritu Santo en nosotros nos da testimonio de quiénes somos. La palabra lo tiene escrito, pero necesitamos al Espíritu para que esa palabra se haga viva en nosotros y lo que dice la palabra lo experimentemos. Mira lo que dice la Biblia. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted puede escuchar con sus oídos naturales lo que dice la palabra de Dios, que somos hijos de Dios. Pero sin el Espíritu Santo dentro de usted, usted no va a entender la revelación valiosa de lo que significa ser hijo de Dios. Usted con la palabra logos, usted como inteligente que es, va a decir: yo soy hijo de Dios. ¿Por qué lo dicen? Quizás te pregunten. Porque la palabra lo enseña. Escucha, la diferencia entre la palabra logos y la palabra rema es que la palabra rema no nada más te enseña lo que dice la palabra, sino que te da la potestad para que la vivas. Hay una gran diferencia entre saberte hijo de Dios y vivir como hijo de Dios. El hijo de Dios sabe lo que debe y lo que no debe hacer. El que solamente sabe que es hijo de Dios no sabe realmente y no tiene la potestad para vivir la vida como hijo de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros para darnos testimonio de quiénes somos. El Espíritu Santo, escucha, como no es una fuerza, el Espíritu Santo nos enseña. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mí en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Escucha, el erudito, el religioso y religioso se mete a la palabra de Dios y se pone hasta a dar clases de la Biblia y se convierte hasta en un teólogo y hasta recibe títulos, pero solo en su nivel intelectual. Pero el que tiene el Espíritu Santo en él sabe lo que es verdad y es mentira. Yo no sé si tú lo has experimentado con tus hijos, pero es muy fácil darte cuenta. Si tú tienes hijos pequeños, es muy fácil darte cuenta. Te voy a decir un ejemplo bien sencillo. Llega tu hijo a tu casa y tu hijo te dice respecto a algo dentro de tu casa: eso no está bien. Y tú dices: ¿por qué no? Y el niño te dice: porque eso no es de Dios. Quizás lo primero que pienses es que, bueno, eso le han de haber enseñado en la iglesia. No, escucha, el niño sensible al Espíritu Santo que ha recibido, el niño discierne lo que es bueno y lo que es malo. Y los adultos tenemos la misma capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero escucha, el mundo nos ha enseñado y nos quiere mantener bajo su gobierno. Así que nosotros decidimos siempre por lo que es malo. Y sabemos que es malo, pero nos callamos y nos hacemos de la vista gorda. Sabemos que tenemos que educar a nuestros hijos, sabemos que hay que disciplinarlo, pero nos hacemos de la vista gorda. No vaya a ser que los demás piensen que mis hijos no son todos los buenos que yo quiero que sean. Errores tremendos que cometemos los padres: encubrir a nuestros hijos en sus delitos, en sus pecados. Escuche, Dios no nos encubre. Dios nos cubre con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo y nos limpia, nos transforma, nos saca del pecado. Pero nosotros dejamos a nuestros hijos en el pecado. Y después, cuando los vemos sufrir, quizás tengamos oportunidad de arrepentirnos, o quizás ni siquiera eso. ¿Por qué razón? Porque lo que hay en la mente es una cosa y lo que depositas en el corazón, ahí donde debe de estar gobernando el Espíritu Santo, es otra.
el Espíritu Santo nos guía. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El religioso anda en sus propios caminos y anda en la interpretación que él le da a la palabra de Dios. El verdadero hijo de Dios, el que tiene al Espíritu Santo, se deja guiar por la enseñanza de la palabra, no por su interpretación. El Espíritu Santo nos dice a todos, pero no queremos muchas veces oírlo a él. Oímos a nuestro ego, oímos a nuestro intelecto. No vaya a ser que por creerle al Espíritu Santo dejemos de ser inteligentes. Si alguien es inteligente, escuche bien, es Dios. Si alguien es intelecto puro, es el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo que Él nos guiaría al conocimiento de toda verdad. Así que si hay alguien inteligente y sabe lo que es bueno para ti, es el Espíritu Santo. Por eso confía en Él. Déjate guiar por Él. Sé sensible a Él. Cuando vengan decisiones a tu vida, por favor, escúchalo a Él. No busques en tu experiencia. No busques ¿qué hubieran hecho mis papás? Escucha, hay un Padre en los cielos que te ama mucho más. Tus padres definitivamente te amaron, pero escucha, hay una gran diferencia entre tus padres terrenales y tu Padre celestial. Por eso Dios es primero que todo. Pero la religión nos enseña a adorar a nuestros padres. Escucha, si respetar a nuestros padres es lo que manda nuestro Dios, créeme que eso es suficiente para que muestres el verdadero amor hacia ellos. Pero hacia Dios, escucha, siempre debe haber una actitud de adoración que no puedes compartir con nadie más. Y yo soy padre y sé lo que estoy diciendo y no tengo temor, y mi deseo es que mis hijas y todos mis descendientes, escuche, que obedezcan a Dios, que lo adoren a Él. Uno tiene que entender que uno es parte de la vida, pero Dios es Dios. Él confiere, escucha, a Dios. Él nos ayuda a vivir una vida agradable a Dios. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Anda en el Espíritu. ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu? Te vas a gozar más en las cosas del Espíritu, que son verdaderas, que en las cosas de la carne, que son transitorias. Escucha, la Biblia dice: la carne para nada aprovecha. Sí, cuando está fuera de la voluntad de Dios. Pero la carne, cuando está sujeta a las ordenanzas de Dios, qué gran bendición y qué delicia es el amor en el matrimonio. Qué delicia es el sexo bajo la cobertura de Dios. Qué bendición más tremenda. Escucha, pasa de ser pasión a ser gozo. Porque el gozo, escucha, es algo que puedes disfrutar amplia y de una manera abierta delante de quien sea. Pero la pasión tiene que ser en lo oculto. La pasión no la puedes compartir con Dios, pero el gozo lo compartes danzando delante de Él. Hay una gran diferencia entre, escucha, sentir a través de cada una de las terminales nerviosas de tu cuerpo, a sentir el gozo que el Espíritu te provoca cuando estás bajo la cobertura de Dios. Hay una gran diferencia que tenemos que entender y tenemos que aspirar a ella. No podemos quedarnos, escucha, nada más en la satisfacción de los deseos de la carne, que las terminales nerviosas nos dirijan. ¿Qué dice un homosexual? ¿Es desagradable? No, dice que le encanta, porque solamente vive para disfrutar las terminales nerviosas que Dios puso en su cuerpo. Pero escucha, para que estuvieran bajo su cobertura y tuvieran gozo. Pero no hay gozo, hay vergüenza. Y hoy en día, escucha, se les alaba tanto que ya no tienen vergüenza,
¿Por qué razón? Porque las cosas realmente deben de ser así. No, porque el pecado se ha venido perfeccionando. Porque ahora cada vez la gente es más engañada. Ahora es más difícil que el homosexual acepte que está viviendo en pecado. Y lo primero que dice es que lo quieres poner en condenación para que viva una vida de amargura, cuando en realidad lo único que quieres hacer es sacarlo de la mentira para que viva en la verdad. Nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo nos ayuda a vivir un agradable delante de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda también en la oración. Mira, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay ocasiones en donde te despiertas a las 4 de la mañana y no sabes qué hacer, y te acomodas otra vez y no te puedes dormir. Y así puede pasar por 3 o 4 veces en la semana. Si estás en el Espíritu, escucha, desde la primera vez sabes que el Espíritu Santo te está despertando para que ores por algo que específicamente Él te va a revelar. Muchas veces el Espíritu Santo te lo revela en sueños y te despiertas alterado porque, ay, soñé que el pastor chocó. Y luego le andas diciendo a todo el mundo, fíjate que soñé que el pastor chocó. Ah, mira cómo sueña. Y el pobre pastor choca. ¿Por qué razón? Porque nunca entendiste por qué el Espíritu Santo se mostró en sueños. Escucha, te va a despertar o te va a hacer soñar para que te conviertas en un intercesor. Miras qué poderosa es la intercesión cuando el Espíritu Santo es el que te está moviendo. Porque a veces nos mueve el interés. Intercedemos por alguien que tiene lana y vamos y le decimos que estamos intercediendo porque el Señor tiene grandes cosas para él en su vida, y no nos damos cuenta que nos mueve algo mezquino. Cuando genuinamente el Espíritu Santo, escucha, te mueve y te despierta para que ores por el pastor porque lo soñaste que chocaba, y reprendes al espíritu inmundo que está ocasionándole o queriéndole ocasionar eso al pastor, ¿sabes qué? Simplemente el pastor no choca. ¿Por qué razón? Porque lo metiste a la cobertura de Dios. Porque lo tomaste y lo pusiste bajo su protección. Ay, soñé que mi hijo se enfermaba y que se me moría. Pastor, ore por él. Por favor. El Señor te está usando a ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reprender la obra del diablo, echar fuera de tu hijo todo espíritu de enfermedad. ¿Por qué razón? Porque Dios ha prometido la largura de días para tu hijo. A veces no entendemos la palabra de Dios. Somos más religiosos que espirituales. Tenemos que ser espirituales. Nos despertamos en la noche y es que andamos tan angustiados porque no tenemos trabajo. Nos despertamos en la noche y no podemos dormir porque tenemos tantas deudas y dejamos que nos consuma eso, pero no escuchamos al Espíritu Santo. No nos disponemos en el momento en el cual Él nos está llamando a que nos fortalezcamos para que nuestra vida cambie. Nos levantamos de mal genio y luego nos empezamos a poner en contra de los que son bendecidos. ¿Por qué razón? Porque no nos damos cuenta que estamos dejándonos guiar por la carne en vez de ser guiados por el Espíritu. Si cuando el Espíritu te despierta, te pones a orar porque no hay trabajo, ¿sabes qué? El diablo mejor va a decir, no, mejor denle chamba porque este me da duro toda la noche. Hay que perdonarle la deuda a este porque la verdad nos está robando más con sus oraciones que lo que le hemos quitado. Escuche, hay momentos en los cuales uno tiene que ser sensible a la obra del Espíritu Santo para que nuestra vida sea cambiada. Tenemos que darnos cuenta con esto que el Espíritu Santo
quiere vivir una vida cotidiana junto contigo. Si tú te fijas en cada punto que yo estoy enseñando, no es otra cosa más que la vida como se vive. No es una vida en el futuro, no es una vida en el presente, no es una vida en el pasado, no. De ahí ya te sacó el Señor Jesús perdonado. Te pone en el presente para que tú las cosas del cielo las poseas, para que las bienaventuranzas te lluevan del cielo, para que la vida sea transformada y la vivas en paz, con gratitud, con modestia, con gozo. Nada más vemos un último punto y con esto terminamos. El Espíritu Santo confiere vida a nuestros cuerpos. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, escucha bien. Y si el espíritu de aquel, o sea, el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ¿quién? En nosotros. No sé cuántos de aquí tenemos testimonio de vida, pero yo tengo varios testimonios de vida. Si por el enemigo fuera, escucha, yo estuviera muerto desde hace años. Estoy vivo gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, escucha bien, está con nosotros para que cuando venga el ataque del enemigo, nosotros podamos defendernos. Y déjeme decirle algo que yo prácticamente siempre hago. Lo hice hace un momento que oré por Yair. Yo no nada más me defiendo del enemigo y no nada más defiendo, como en este caso a Yair, de la obra del enemigo. ¿Sabe qué hago? También ataco al enemigo. ¿Sabe de qué forma? Bien sencilla. A Yair le puso un cáncer. Yo até la obra de Satanás, tomé el cáncer y se lo arrojé a Satanás para que lo sufra él en los infiernos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia habla de que lo que sembramos cosechamos. El diablo nada más siembra y nunca cosecha su maldad. Mira qué chistoso. Si hace mal, regresémosle su maldad. Si escasez es la que desea para ti, mándasela y declara bendición para tu vida. Si enfermedad es la que te trae, regrésasela para que la sufra él, pero tú no. Nosotros tenemos que entender que en el fragor de la batalla, escucha, la guerra es violenta. En la guerra se padece, pero viene luego la victoria. Y cuando estamos en victoria, entonces podemos disfrutar lo que el triunfo te da. La salud es maravillosa. Cuando yo estuve enfermo de la mal cirugía que me hicieron, que el enemigo me diseñó para destruirme, escucha, yo podía sentir cada centímetro, y no lo digo por decirte, lo digo de a de veras, podía sentir cada centímetro desde la punta de mis labios hasta mi estómago, exactamente cómo se mueven las ondas musculares, ¿sí? Y que eran dolorosas para mí porque el enemigo me quería hacer sufrir. Y me di cuenta de algo tremendo. En la bendición de Dios, todo aquello allí está y no te molesta nada y te funciona todo tan bien. Mira, yo hacía con mis labios así nada más y pasaba tantito saliva y sentía todo el movimiento perfecto, cómo se iba llevando a cabo en mi esófago, iba descendiendo y llegaba hasta el anillo del esófago y el estómago, y ahí se desataba un dolor horrendo. Pero Dios tuvo misericordia. Su Espíritu Santo transformó. Hoy en día a mí no se me olvida, cada vez que yo hago un acto de deglución, porque lo hacemos siempre igual que la respiración, lo hacemos en automático. Cada vez que hago eso, en cada una de esas veces, yo muestro agradecimiento hacia mi Dios, porque me supe dar cuenta
de lo que significa la bendición de Dios, pero también me di cuenta de lo que significa la maldad del enemigo. El Espíritu Santo nos hace sensible a todas las cosas de la vida. Por eso con el Espíritu Santo nosotros debemos de vivir siempre con Él aquí. No dejarlo en ningún lado. No soltarlo bajo ninguna circunstancia. Estar siempre bajo su autoridad. Escucha, que no es dominio. La autoridad del Espíritu Santo sobre nosotros es bendición que nos libra a cada paso de las acechanzas del diablo. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos decirle: entra. Pensar en entrar, no, ya entendí, que entre Él. A Dios irlo a ver, no, mejor tenerlo. No sé qué sea más importante. Yo prefiero, ¿verdad?, lo que traigo. Ay, Dios, no traigo. Pero mira, yo prefiero estos 120 pesos. Son 120 pesos aquí que lo que Álvaro trae en su bolsa. Porque esto sí es mío. Pensar en un Dios de allá que me mande sus bendiciones de allá, no, prefiero a mi Dios aquí, que me bendiga aquí. Qué gran diferencia hay entre tener al Espíritu Santo aquí, como enseña la palabra, a tener a Dios allá. Y peor todavía, tenerlo en una imagen, colgado, y llegar a pedirle, cuando en realidad Él quiere estar aquí y no afuera. Te ha diseñado, lo vuelvo a repetir como enseña la palabra, para que tú seas el templo en donde Él more. El templo, escucha bien, hay que cuidarlo, hay que dedicárselo para que Él se quede ahí siempre. Cierra por favor tus ojos. Cierra por favor tus ojos. Y te voy a hacer una invitación. Pon tu mano derecha en tu corazón. Y levanta tu mano izquierda. Tiene un significado. Si no obedeciste a esta voz, no te preocupes, yo te respeto. Si obedeciste a esta voz, déjame decirte cuál es el significado de poner la diestra sobre el corazón. La diestra es la fortaleza. La diestra es la de la puntería, la que guía. La diestra es la que apunta para ordenar. Es la de la autoridad. Tu mano derecha sobre tu corazón es para ejercer la autoridad que tu espíritu debe de tener para ordenarle al corazón que se convierta en el trono en donde el Espíritu Santo debe de morar. Tu mano derecha, al ponerla ahí, hizo una acción, hizo un movimiento hacia el frente. Y quiero decirte que cuando se hace ese movimiento hacia el frente para llevarlo luego hacia el corazón, tomas al Espíritu Santo diciéndole: ven, quédate aquí conmigo, reposa en mi corazón, dirígeme desde ahí, gobierna mis pensamientos, cambia las intenciones de mi corazón, transforma mi carácter, dame una nueva personalidad.
en donde te muestre por dentro y por fuera. Y la mano izquierda que usted levantó es la mano del corazón, la que está clamando y diciendo: ven, ven Espíritu Santo. La que al levantarse muestra cómo el corazón rendido alaba y adora a su Señor. Decirle a Dios con todo lo que somos, en la expresión de nuestras manos: gobierna mi vida, hazme un nuevo ser. Si tú has dicho: gobierna mi vida, hazme un nuevo ser, yo te invito a que simbólicamente vengas aquí al frente con un corazón rendido, con un corazón humillado delante de Dios, diciéndole: ya no quiero más de mí, Señor, quiero más de ti. Ya no quiero vivir la vida a mi manera, la quiero vivir, Señor, siempre en tu voluntad. Jesús dijo: no se hagan las cosas como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Y si Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito, lo dijo, nosotros los hijos de Dios no podemos pensar diferente ni decir palabras diferentes. Hágase, Señor, tu voluntad, díselo. Hágase, Señor, tu voluntad en mi vida y no la mía. Quiero adorarte, Señor, quiero honrarte. Quiero que toda mi vida, Señor, hable de que tú eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Quiero que el mundo sepa que el único que ha podido cambiarme eres tú. Y yo quiero invitar al Espíritu Santo que está en ti a que derrame sus dones. No sé cuál quieres recibir tú, pero una cosa es cierta: no se haga tu voluntad, sino la de Él. Cambia tú y deja que Él te dé lo que va a ser necesario para que seas bendecido y bendigas a los demás. Porque la prioridad de los hijos de Dios es bendecir. Porque estamos en el entendido que dando es como recibimos, bendiciendo es como somos bendecidos. Con el Espíritu Santo en ti, el fruto del Espíritu se empezará a manifestar. Tu personalidad empezará a ser modificada. Las palabras que salían de tu boca, duras, ásperas o hasta ofensivas, ahora serán tiernas, comprensivas, bondadosas, dulces a los oídos de los demás. Endulza los oídos de tu esposo, de tu esposa. Endulza los oídos de tus hijos. Endulza los oídos de tus padres. Háblales lo que el Padre quiere que oigan. Muestra al Espíritu Santo en los frutos. Los frutos que día tras día has de ir conquistando. La semilla que has de ir sembrando para que haya abundante fruto del Espíritu en tu vida. Recibe en este momento la unción del Espíritu Santo que mora en ti
Y si tú crees que no lo tienes, este es el momento para decirle: Espíritu Santo, te recibo. Y levanta tu mano derecha y ponla en tu corazón, y levanta tu mano izquierda y alaba al Padre que está en los cielos, y dile: gracias, Señor Jesús, por haberme perdonado, por haberme limpiado con tu sangre en la cruz. Gracias por hacer tu obra perfecta en mí. Gracias, gracias. Que tu Santo Espíritu siempre more en mí. Y si ya lo tienes, entonces déjalo crecer, déjalo gobernar, déjalo manifestarse adentro, para que lo veas por fuera y para que lo disfrutes cada día de tu vida. Camina con el Espíritu. Dile cada día por la mañana: buenos días, Espíritu Santo. Dile cuando te sientes a la mesa: gracias por sentarte conmigo y suplir mi mesa para compartirla con mi familia. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarme tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por respaldar mi oración y echar fuera demonios, por respaldar mi oración y echar fuera las enfermedades. Gracias por respaldar, Señor, mi mano, y los enfermos salgan fortalecidos. Gracias por respaldar las palabras de mi boca y los pecadores se arrepientan y te confiesen a ti como Señor y Salvador. El Espíritu Santo en ti hace la obra de transformación que tus fuerzas nunca podrán lograr. El Espíritu Santo hace la obra en ti que nunca jamás tus buenas intenciones podrán lograr. Bienvenido, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar, Aquí sentado en mi corazón, gobernando mi vida. el Espíritu de Dirigiendo Dios mis pasos. mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dios me está diciendo que el Espíritu Santo está cambiando en este momento decisiones que tú habías tomado. El Espíritu Santo me está diciendo que hay personas en este lugar, en este momento, que están cambiando sus convicciones. Personas duras de corazón que en este momento están disponiendo su corazón para que sea un corazón tierno, suave y comprensivo. Dios está haciendo la obra en este momento en muchos de los que estamos aquí. Muévete en mí y toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Tú estás clamando por palabra de sabiduría. Toca mi Y el Señor me dice que en este momento la palabra de sabiduría se está implantando en tu corazón. Muévete en mí. Y tú estás pidiendo profecía. Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo te está diciendo: te imparto profecía. Muévete en mí. Y Dios te está diciendo: Santo me Espíritu. estás pidiendo dones de sanidades. Y yo te unjo con dones de sanidades. Porque el don de sanidades Santo Espíritu. ha estado siempre en tu corazón, pero hoy lo desato, dice el Señor.
Espíritu de Dios está en este lugar. Tú, hombre, estás diciendo: El Espíritu de Dios se yo no creía en las mueve. lenguas y no puedo orar en lenguas. Y en este momento el Espíritu Santo en ti está desatando con autoridad tu boca para que empieces a orar en lenguas. Tú que tenías temor, tú que creías que no era posible, El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar. el don de ciencia está sobre ti. Está aquí para liberar. Lo que declares Está aquí para será la voluntad guiar. de El Dios, Espíritu de Dios mostrada está por aquí. anticipado Oh, y puesta en tus labios muévete para en bendición. mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi Tú estás atrás, mujer, y estás clamando, vida de tu amor. y el Espíritu Santo te está ungiendo con el don de milagros. Milagros, milagros, muchos milagros se llevarán a cabo en tu vida. Muchas personas serán bendecidas. Podrás levantar muertos, dice el Señor. Podrán levantarse los que no podrán caminar, y se levantarán aquellos que han estado postrados en cama. Inmediatamente que tu palabra sea declarada, Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente. Dios está levantando hijos espirituales en este día para esta casa. Hijos espirituales con el sello del Espíritu Santo, con un mismo sentir, con un mismo corazón. Muévete en mí. Hijos bendecidos con zapatos nuevos, con anillo para su mano, con vestidos nuevos, Muévete en mí. vestidos que en este momento te estás poniendo, anillo que en este momento estás sintiendo en tu mano, calzado que estás sintiendo al mover los dedos de tus pies. Dios está levantando en este día una casa espiritual en esta región, a través de la cual muchos, pero muchos, miles y miles vendrán a postrarse delante de Dios y a llenarse del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está ansioso de morar en templos no hechos de manos humanas. El Espíritu Santo está buscando templos forjados por las manos divinas, llenas del soplo del Altísimo. Porque es el tiempo, dice el Señor, en el cual se llenará la casa de todos aquellos
que han sido bendecidos desde adentro y llegarán transformados y llegarán con una hambre como tú no la conociste, pero que ahora la empezarás a tener, dice el Señor. Una hambre de Dios, una hambre de su presencia, una hambre de servirlo como nunca antes te habías imaginado. Dios está levantando bendiciones para los hijos de la casa, y lo verán y desearán sin codicia, y te alabarán a ti, hijo de la casa, porque has sido fiel, porque has sido sabio. Y te buscarán por palabra de consejo, y les darás palabra de sabiduría, y palabra de ciencia estará en la punta de tu lengua, y muchos serán bendecidos a través del Espíritu Santo que mora en ti. Santo Espíritu, muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Bendigo las casas pastorales que el Espíritu Santo levanta en esta casa y trae para esta casa. Los bendigo con toda bendición de lo alto, y el Espíritu Santo se manifestará poderosamente en cada una de esas congregaciones, en el nombre de Jesús. Muévete en mí, muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Levanta tus dos manos, muévete, ríndete delante de Dios, exáltalo. Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle por última vez: muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor Jesús. Somos tus siervos. Haz en nosotros tu voluntad.